Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y aplicación del artículo 20 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público orientado para opositores. Un artículo 20 que sigue hablando sobre los órganos colegiados en el ámbito de la AGE, así que, de nuevo, hincapié para esos opositores de la Administración General del Estado. Y en este caso, en el artículo 20, lo que vamos a hablar es de qué requisitos existen para constituir, o un sinónimo, crear órganos colegiados. Así que, un artículo sencillo, ya más corto que el anterior, menos mal. Así que, sin más dilación, comenzamos con el 20.1, que dice así: son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por 3 o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos. Así que, primer requisito para crear órganos colegiados es que se creen formalmente, que haya una serie de formalismos para su creación. Segundo requisito es que estén integrados por 3 o más personas, es decir, órganos colegiados de 3 personas son válidos, de 2 no, de 3, de 4, de 5 sí, y en adelante. Así que 3 o más personas. Posible pregunta de examen. Y también, siguiente requisito, esos órganos colegiados tienen que tener una serie de funciones administrativas y que vamos a empezar a describir una a una. Función administrativa de decisión. ¿Cuál es esa? Pues el órgano colegiado tiene la capacidad de tomar resoluciones vinculantes que pueden afectar la actuación de la administración o a los ciudadanos. Por ejemplo, la aprobación de un presupuesto en un organismo público. Bien, siguiente función, función de propuesta. Consiste en sugerir medidas o acciones a otros órganos competentes que tienen la capacidad de adoptarlas formalmente. Por ejemplo, un comité puede proponer, un comité es un grupo de personas, puede proponer un cambio legislativo que el Parlamento debe decidir. Propuesta. Siguiente función, asesoramiento. El órgano, en este caso, emite opiniones o dictámenes no vinculantes, generalmente solicitados por otros órganos. Así que asesoramiento, sinónimo de consulta. Un ejemplo sería un consejo consultivo que asesora a un ministerio sobre una nueva política que se quiere adoptar. Siguiente función, función de seguimiento. Se refiere al monitoreo y supervisión del desarrollo de ciertas acciones, políticas o proyectos para evaluar su cumplimiento. Por ejemplo, se forma un comité de seguimiento de un programa social. Y por último, la función de control. El órgano colegiado supervisa el cumplimiento de las normas y el correcto funcionamiento de un procedimiento o entidad. Por ejemplo, una comisión que controla el uso de fondos públicos. Así que no tienen por qué los órganos colegiados cumplir todas estas funciones a la vez. Con que alguna de ellas la cumpla, pues ya cumple el requisito de tener una función administrativa. Ya vemos que esta frase termina diciendo seguimiento o control, no y control. Así que con tener una de las funciones administrativas, pues, y que el órgano colegiado se haya creado formalmente y esté formado por 3 o más personas, pues ya se puede constituir ese órgano colegiado. Bien, 20.2. La constitución de un órgano colegiado en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos tiene como presupuesto indispensable la determinación en su norma de creación o en el convenio con otras administraciones públicas por el que dicho órgano se cree de los siguientes extremos. Así que deben estar especificados una serie de extremos, una serie de elementos para que se pueda constituir el órgano. Así que presupuesto indispensable en las normas de creación o convenio, una serie de extremos, de elementos. En ese acuerdo de creación o convenio, mediante el que se crea, pues debe estar los fines y objetivos de ese órgano colegiado. Para qué se crea, qué se quiere conseguir, etc.
En segundo lugar, B, su integración administrativa o dependencia jerárquica. ¿Cómo se inserta ese órgano colegiado en la estructura de la administración y en qué posición? Dependencia jerárquica. Está por encima de este órgano, por encima del otro, por debajo del otro, tal, etc. Así que, como hemos dicho, esto hace referencia al lugar que ocupa el órgano colegiado dentro de la estructura. Por ejemplo, un consejo asesor puede depender de un ministerio específico y sus decisiones estar sujetas a la aprobación de la autoridad jerárquicamente superior. Bien, C. La composición y los criterios para la designación de su presidente y de los restantes miembros. Así que, ¿cómo se compone ese órgano colegiado? ¿Cómo se elige al presidente y a los restantes miembros también? Así que, la composición de un órgano colegiado puede incluir representantes de distintas áreas o entidades de la administración, expertos en el tema, también representantes de los trabajadores. Y los criterios de designación pueden establecerse mediante una normativa que especifique requisitos como antigüedad, mérito profesional, experiencia, etc. Bien. D. Las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como otra que se le atribuya. Así que esto ya lo hemos definido a la perfección en el 20.1. Así que, en definitiva, funciones. ¿Qué funciones va a tener ese órgano? Y apartado E, la dotación de los créditos necesarios en su caso para su funcionamiento. Así que, dinero, créditos necesarios para funcionar. Esto se refiere a la obtención y disposición de recursos presupuestarios que permitan al órgano colegiado desempeñar sus funciones de manera efectiva. Y que todo esto debe estar especificado en la norma de creación o convenio. Y por último, 20.3 dice así: el régimen jurídico de los órganos colegiados a que se refiere el apartado 1 de este artículo se ajustará a las normas contenidas en el artículo 19, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas contenidas en la presente ley o en su norma o convenio de creación. Así que, ¿por qué normas se rigen los órganos colegiados de la AGE? ¿Por qué régimen jurídico están sujetos? Pues, artículo 19. Artículo 19. Las normas del artículo 19 son las que regirán a estos órganos colegiados. Ahora bien, no hay rigidez total. Puede haber peculiaridades organizativas que estén en la presente ley o también en su norma o convenio de creación. Así que puede haber peculiaridades, además de lo dispuesto en el artículo 19, que es el artículo que hemos analizado en el vídeo anterior. Un vídeo extenso, un artículo extenso. Así que sin más, queda analizado este artículo 20 de los requisitos para constituir órganos colegiados. Importante, esa cantidad de personas, que es muy susceptible de pregunta, tiene que ser 3 o más personas. También, requisito importante, pues que esa serie de elementos, de objetivos, integración administrativa, composición, funciones, créditos necesarios, debe estar fijado en la norma de creación o convenio. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 21. Un saludo.